Mario Delgado se burló del INE porque no llenaron el Estadio Azul y dijo que era culpa del INE, que porque el INE no dejaba de estar en plazas públicas, ellos son de plazas públicas. Y luego el presidente López Obrador en la mañana siempre se ríe del INE. A ver, no me deja el INE decir esto, pero... Y lo dice, ¿no? Y después lo hacen bajarlo y se vuelve a quejar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no se ve una presidenta del INE firme que le explique a los ciudadanos qué está pasando, como pasó con el plan A, plan B y pues ahora con el plan C. Claro que el INE tiene que ser un contrapeso. Y claro que también los ciudadanos que salimos a defender al INE sí tenemos una pequeña preocupación, y no en que vayan a instalar o no las casillas, en que si en 2024 el presidente López Obrador gana la oposición y el presidente dice no, hubo fraude, ¿quién lo va a detener? ¿El ejército? Duro papel que te tocó jugar y que también luego vimos a Lorenzo Córdoba jugando. Pero justo tú adviertes también, y lo calificas como un pasmo de las autoridades electorales en este momento, que pese a que vemos burlas de Claudia Sheinbaum en eventos diciendo pues tenemos que hacerlos al aire libre porque tenemos tantos seguidores que quieren llegar, aunque no les fue tan bien en el Estadio Azul, pero ¿a qué se debe esta debilidad del nuevo INE o de los nuevos consejeros del INE que no están pudiendo parar todas estas mofas y todas estas... Se debe a, primero, reglas rotas? Tienen instrumentos limitados, es decir, nadie puede ir y con un policía y callar al presidente y castigarlo y decirle no sales del cuarto. Eso no existe. Ahora, hay dos maneras para contener eso. Uno es la fuerza moral de la autoridad, es decir, que salga realmente el INE a explicar qué está pasando y conmina al presidente a comportarse, a ser responsable, pero no lo están haciendo porque la nueva presidenta del INE, yo no la veo, está callada, está diluida, da la sensación de que actúa con demasiada prudencia o complacencia con el gobierno, eso es lo que se huele, pero yo no la veo, y la voz de la autoridad debe ser el titular del INE y no está ahí. Hay algunas consejeras del INE o consejeros que dan la batalla, salen, dicen, pero la cabeza del INE no da la batalla. Y dos, no nos explican qué significa, hasta dónde pueden, por qué hay precampañas, por qué la ley no se cumple, por qué no castigan a López Obrador. No hay un esfuerzo didáctico, como si un boletín de prensa fuera suficiente para entender. Entonces, vemos cada semana que el INE ya le impuso medidas cautelares a Claudia Sheinbaum o a López Obrador. Nadie entiende qué significa medida cautelar. Nadie entiende por qué no se cumple la ley. Nadie entiende nada. Entonces, lo único que se acumula es, de un lado, frustración de la gente que dice esto está mal, y del otro lado, del lado de los políticos, empoderamiento y abuso. Porque no pasa nada. Puedes hacer lo que quieras y sigues tan campante como cualquier persona. ¿Tú ves un INE cargado entonces al gobierno? No necesariamente. Yo lo que veo es una presidencia del INE callada, ausente y que da la percepción de complacencia. Eso es lo que yo veo. Ahora, hay otro INE, el INE, digamos, el INE operativo, ese está funcionando muy bien, ese va a organizar bien la elección, va a instalar bien las casillas, eso funciona como una máquina de un reloj suizo. Pero la parte política, la dirección política del instituto, que son los consejeros, y la presidenta del INE, que es la que debe regular a los actores políticos, ponerlos en orden, llamar a la responsabilidad para regular las condiciones de la competencia, es la parte que está ausente y que no está dando la cara. Pero para López Obrador el INE siempre ha sido un enemigo, ahorita un poquito menos porque está muy concentrado en la Corte. Pero primero se burla, porque igual esta semana Mario Delgado se burló del INE porque no llenaron el Estadio Azul y dijo que era culpa del INE, que porque el INE no dejaba de estar en plazas públicas, ellos son de plazas públicas. Y luego el presidente López Obrador en la mañana siempre se ríe del INE. A ver, no me deja el INE decir esto, pero... Y lo dice, ¿no? Y después lo hacen bajarlo y se vuelve a quejar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no se ve una presidenta del INE firme que le explique a los ciudadanos qué está pasando, como pasó con el plan A, plan B y pues ahora con el plan C. Claro que el INE tiene que ser un contrapeso. Y claro que también los ciudadanos que salimos a defender al INE sí tenemos una pequeña preocupación, y no en que vayan a instalar o no las casillas, en que si en 2024 el presidente López Obrador gana la oposición y el presidente dice no, hubo fraude, ¿quién lo va a detener? ¿El ejército? El ejército es el que manda a López Obrador. El que manda en México no es López Obrador, es el ejército. ¿A poco el ejército va a salir? O a poco ojalá la presidenta del INE, lo deseo,
salga y también le ponga ya un estate quieto desde ahorita a todo tipo de, lo digo, fraude electoral desde este momento, porque ya es un fraude electoral que estén haciendo meetings un año antes, 9 meses antes. A ver, la precampaña se supone que era para elegir, ya está todo y fue porque Morena ya está echando a andar, tienen miedo, pero lo que pasa es que el presidente López Obrador no sabe seguir reglas.